Hola, mi nombre es Gatasa Buatras. Soy profesor ordinario principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. En este video vamos a hablar sobre cómo la pandemia generada por el COVID-19 ha afectado la aplicación de las normas del derecho internacional en general y, desde luego, del derecho internacional de los derechos humanos. Este análisis lo voy a hacer desde la perspectiva del derecho de los tratados y desde la perspectiva de las normas consuetudinarias sobre responsabilidad internacional del Estado. Bueno, empecemos. En un estado de emergencia se puede suspender el ejercicio de algunos derechos. Esto está establecido en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primer numeral del artículo 27 establece precisamente que en casos de guerra, de peligro público o cualquier otra emergencia que ponga en riesgo la independencia o la seguridad de un Estado, se puede suspender el ejercicio de algunos derechos. Sin embargo, el numeral 2 de este mismo artículo 27 establece que hay ciertos derechos cuyo ejercicio no se puede suspender ni siquiera en un estado de emergencia. Por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la integridad. Y además establece que las garantías judiciales para proteger los derechos tampoco pueden ser suspendidas en un estado de emergencia. En este contexto, debemos tomar en cuenta que cuando se decretó el estado de emergencia producto de la pandemia y por tanto se decretó la inamovilidad de la población, en un primer momento no se pudo garantizar que precisamente las garantías judiciales se mantengan para proteger los derechos humanos. Esto implicó una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque estamos en un supuesto que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados llama cambio fundamental en las circunstancias. Es decir, decretado el estado de emergencia, el Estado debió garantizar que las garantías judiciales para proteger los derechos humanos sigan en funcionamiento, no se detengan. Sin embargo, como les digo, en este primer momento no había forma de que el Tribunal Constitucional, ni siquiera el Poder Judicial, mantengan su funcionamiento de modo tal que los procesos de garantías constitucionales en trámite se mantengan o la población tenga la posibilidad de iniciar nuevos procesos para garantizar sus derechos humanos. Esto fue así por una situación imprevista, una situación que cambió fundamentalmente las circunstancias que existían al momento de la celebración de la Convención y durante toda su vigencia desde ese momento. El artículo 62 de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados establece en efecto que un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración del tratado y que no haya podido ser previsto por las partes en el tratado, en efecto podrá alegarse como causa para suspender la aplicación del tratado. Ahora bien, el proceso para suspender la aplicación de un tratado exige que las partes hagan un preaviso de esta intención, que transcurra un plazo y, en fin, que se haga una determinación con una serie de notificaciones y demás. La pregunta acá es, ¿se siguió el procedimiento de la Convención de Viena del 69 para la suspensión de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? La respuesta es no, evidentemente no se hizo un preaviso, no se hicieron las notificaciones que se tienen que hacer, sino que simplemente ante la emergencia el Estado tuvo que decretar el estado de emergencia y la consecuente inamovilidad de la población. De modo tal que se suspendió la tramitación de todas las garantías constitucionales e incluso la posibilidad de iniciar nuevos procesos para garantizar nuestros derechos. En ese contexto, la pregunta es,
existe responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de la Convención de Viena en lo que se refiere a la suspensión de la aplicación de tratados y la consecuente afectación de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo primero que hay que tomar en cuenta es que las normas sobre responsabilidad internacional del Estado están contenidas en la costumbre internacional. Hace muchos años, la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas hizo una propuesta de codificación de esas normas en un tratado, pero este tratado o este proyecto de tratado hasta ahora no ha entrado en vigor. Se ha quedado como un proyecto, el proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Ahora, en este proyecto de artículos, que recoge muchas normas consuetudinarias, se recoge una norma consuetudinaria que es de particular importancia en este contexto. Es una causal de exclusión de ilicitud. ¿Qué significa eso? Es una causal que recoge un supuesto que, de verificarse en los hechos, hace que la conducta del Estado no se considere internacionalmente ilícita. Esta causal se conoce con el nombre de estado de necesidad. Un estado de necesidad se presenta cuando el Estado actúa de una determinada manera para salvaguardar un interés esencial. En este caso, el comportamiento del Estado al inicio de la pandemia se hizo para salvaguardar un interés esencial del Estado, definitivamente. ¿Cuál era ese interés esencial? La salud pública e incluso la vida de una parte de la población. Entonces, frente a ese estado de necesidad, el Estado peruano decretó la emergencia, el Estado peruano decretó la inamovilidad, no pudo garantizar que los procesos constitucionales de garantía de derechos sigan en curso o exista la posibilidad de presentar nuevos procesos. Pero claro, este estado de necesidad haría que este comportamiento no implique una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no sería un hecho ilícito, ni tampoco de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho a los tratados en materia de suspensión de la aplicación de tratados. Evidentemente, con el transcurso del tiempo, la declaratoria de emergencia dio paso a que las instituciones públicas reorganizaran su trabajo, hicieran su trabajo de manera remota a través de medios virtuales y, evidentemente, cuando esto se reorganizó, el Tribunal Constitucional siguió funcionando, siguió con la tramitación de procesos constitucionales, el Poder Judicial también empezó a funcionar nuevamente de manera virtual, remota, siguió tramitando garantías de derechos, procesos para garantizar nuestros derechos humanos o fundamentales, como se le conoce en la Constitución, y desde luego se garantizó nuevamente la posibilidad de las personas de iniciar nuevos procesos para garantizar los derechos. Es decir, se volvió a la normalidad. Pero en ese primer momento, en efecto, hubo una situación muy particular. Ahora, lo cierto es que el Estado peruano no solo dejó de aplicar normas como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concreto el artículo 27, sino que también dejó de aplicar muchos tratados vinculados, por ejemplo, al libre comercio o a la integración fronteriza, entre muchos otros, porque se cerraron fronteras, se cerraron aeropuertos, se cerraron puertos, y todo este incumplimiento de tratados responde a la necesidad de suspender el tratado por un cambio fundamental en las circunstancias. Y en todos estos casos no se sigue el procedimiento para la suspensión de la aplicación de un tratado. Y en todas esas circunstancias se aplica esta causal de estado de necesidad como causal de exclusión de la ilicitud del comportamiento del Estado. Ahora, desde el punto de vista del derecho de los tratados y desde el punto de vista de las normas sobre responsabilidad internacional, lo que podemos decir es que el derecho internacional estuvo preparado para hacer frente a esta situación tan excepcional.
En esta línea, a manera de conclusión, voy a decir dos cosas. Primero, la situación que hemos vivido plantea la necesidad de evaluar el procedimiento para la determinación de la suspensión de la aplicación de un tratado en casos de emergencia. Los requisitos que exige la Convención de Viena del 69, hemos visto en esta situación excepcional, no siempre se pueden cumplir. Y yo creo que este tipo de situaciones excepcionales debiera estar de alguna manera previsto en la Convención de Viena del 69. Y en segundo lugar, lo que quisiera decir es que esta situación que hemos vivido plantea también la necesidad de que los estados se comprometan a regular a través de un tratado el tema de la responsabilidad internacional y no dejar el tema solo en manos de la costumbre internacional. Se ha demostrado que los tratados escritos son normas de mucho más fácil aplicación, a diferencia de la costumbre, que hay que probar y que exige una serie de mecanismos mucho más difíciles de tramitar en un proceso de solución de controversias. En ese sentido, que un tratado en vigor regule las normas sobre responsabilidad internacional del Estado otorgará más seguridad jurídica a las relaciones internacionales, lo que a su vez garantizará relaciones pacíficas. Entonces, digamos que la tarea está planteada. Por un lado, repensar los supuestos de emergencia en la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados y, por otro lado, buscar desde los estados que este proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional se convierta en un tratado en vigor que regule de manera clara y fácil de probar los supuestos de responsabilidad internacional del Estado. Espero que este video les haya parecido interesante y les agradezco por haberlo mirado. Muchísimas gracias.